Adelante, padre. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a compartir este momento del tema formativo que ya mes con mes se viene realizando. Antes de empezar, vamos a hacer esta pequeña oración para ponernos en presencia del Señor y también invocar su presencia y sobre todo, pues disponernos a seguir caminando en nuestra vida diocesana y también en nuestra vida parroquial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Señor, Espíritu Santo. Aquí estamos frenados por la inercia del pecado, pero reunidos especialmente en tu nombre. Ven a nosotros y permanece con nosotros. Dígnate penetrar en nuestro interior. Enséñanos lo que debemos hacer, por dónde deberíamos caminar y muéstranos lo que debemos practicar para que con tu ayuda sepamos agradarte en todo. Sé tú el único inspirador y realizador de nuestras decisiones. Tú el único que con Dios Padre y su Hijo posees un nombre glorioso. No permitas que quebrantemos la justicia, tú que amas la suprema equidad, que la ignorancia no nos arrastre al desacierto, que el favoritismo no nos doblegue, que no nos corrompa la acepción de personas o de cargos. Por el contrario, únenos eficazmente a ti solo con el don de tu gracia, para que seamos uno en ti y en nada nos desviemos de la verdad. Y lo mismo que estamos reunidos en tu nombre, así también mantengamos en todo la justicia, para que hoy nuestras opiniones en nada se aparten de ti, y en el futuro, obrando rectamente, consigamos los premios eternos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a compartir la pantalla enseguida. Listo. Pues el padre Rogelio me pidió que les compartiera esta reflexión que igualmente se compartió hace unos días, unas semanas, con los hermanos sacerdotes de nuestro presbiterio diocesano. El tema que vamos precisamente a reflexionar, y me gusta a mí verlo de esa manera, como un camino reflexivo, como un camino de ingreso, de entrada, un camino de iniciación, incluso si lo podemos llamar también de esta forma, en la profundización de nuestra fe y de nuestro caminar pastoral, en este caso, a nivel diocesano, movidos e inspirados por esta petición que el Papa Francisco le hizo a nuestros obispos hace ya algunos años, pero que se ha comenzado a conocer y poco a poco, paso a paso, a ir implementando en nuestras realidades diocesanas y todavía más concretamente en nuestras realidades parroquiales. Y el tema se llama así: construyendo la casita sagrada. Me gusta precisamente pensarlo desde esta manera. En un momento más veremos este sentido del construyendo la casita sagrada desde el PGP. Vamos a ir avanzando. Dice, fíjense bien, en el proyecto global de pastoral, en el número 152, cita el Nican Mopowa, que expresa el deseo de María. El deseo de María, que es precisamente pues el deseo de Dios expresado en ella. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Y dice el número completo: la nación se inicia al levantarse el templo, es decir, la casita sagrada, como lo expresaba el Papa Francisco, y se extingue al destruirse este. Como ya no había templos mexicanos, había cesado de existir la nación mexicana. Ahora bien, con ese templo que ella pide para su hijo, la nación, dice, va a resurgir. El templo es el lugar donde ella muestra, como lo señala aquí el mismo numeral, lo mostraré. Es decir, la casita sagrada, que ya hemos escuchado infinidad de veces,
y creo que también lo hemos reflexionado otras tantas, nos recuerda el espacio teológico de encuentro con Dios, de un Dios que es epifanía, es decir, un Dios que es manifestación, que es expresión y que quiere mostrarse en todo su esplendor y tiene un sentido, una razón y un motivo. Simplemente quiere seguir construyendo y haciendo realidad su propio sueño, el sueño de Dios, ¿verdad? El sueño de Dios que es, que alguna vez creo que lo decía también, que es que seamos, que caminemos como un solo rebaño, bajo la mirada, bajo la guía de un solo pastor. La propuesta de la casita sagrada, de esta construcción de la casita sagrada, es, en primer lugar, la propuesta de la unidad. Y después vendrá, claro, esta palabra que también ustedes ya hemos escuchado, la sinodalidad. Sin embargo, en esta casita sagrada, en el que es el lugar teológico de encuentro, que es el lugar de la manifestación del Señor, en este mismo caminar los obispos quieren refrendar, dirán ellos mismos en su propia voz, el compromiso de seguir construyendo esa casita sagrada porque representa, dice, un elemento común de identidad de nuestro pueblo. Y lo que sigue me gusta mucho, es un signo de unidad y además de todo, un espíritu de familiaridad. Por eso en la oración que hacía al inicio, decía de esta manera: no permitas que quebrantemos tu justicia, que la ignorancia no nos arrastre al desacierto, que el favoritismo no nos doblegue, que no nos corrompa la acepción de personas o cargos. Por el contrario, decíamos, únenos, ¿sí? Y únenos eficazmente a ti solo con el don de tu gracia. Por eso esta casita sagrada, que es la propuesta, que es la familiaridad, la comunidad cristiana, y obviamente incluso le podemos decir así, el centro, el referente privilegiado de la vida cristiana o del cristiano. La casita sagrada, el lugar de encuentro que nos ayuda a redescubrir además la belleza de caminar con el Dios que es sinodal, con el Dios que camina en unidad plena y que además camina junto con, y que va en esta vía, en este progreso, caminando junto a nosotros. Esta es la parte interesante de la bondad divina, ¿no? Aquí la razón y la explicación del concepto es casita sagrada, y lo dirá el 154. Es un lugar donde nadie se siente extraño, un lugar de encuentro, otra vez, fíjense la palabra, ¿no? De convivencia y cercanía con los seres queridos. Esta parte me llamó muchísimo la atención porque dice, de cercanía con los seres queridos. Y me pongo a pensar, ¿qué acaso nuestros espacios de encuentro, que es la parroquia, los diferentes grupos pastorales, etcétera, son también ese espacio de encuentro en el que nadie tiene que sentirse extraño, no tiene que sentirse nadie menos? Y además la palabra que sigue me encanta, dice cercanía con los seres queridos. O sea, es la familiaridad del encuentro, pero me encuentro con personas que quiero, que a pesar de que sí, efectivamente, a lo mejor podemos a veces diferir en ciertas cosas, no significa que nos separemos entre nosotros mismos. Unidad en la diversidad es el criterio importante y fundamental. Como lo digo, ya los de aquí de la parroquia lo conocen, la frase, ¿no? Distintos sí, distantes no. Es el lugar donde se comparten esas experiencias de la vida misma, pero sobre todo estas características de la casita sagrada. Nadie se siente extraño, es un lugar de encuentro, de convivencia, pero sobre todo dice de cercanía con los seres queridos. Creo que todos en este camino de la vida cristiana, a pesar de que, decía hace un momento, seamos distintos, ¿sí? Tenemos o recibimos esta invitación de sentirnos familia, de sentirnos seres queridos entre nosotros mismos. Por eso cuando en un espacio no se dan estas características, entonces se da, más bien dicho, no una construcción, ¿sí?
o la construcción se detiene, o a veces puede ser una deconstrucción. Es decir, sí, medio ir construyendo, pero sin forma, sin una forma concreta o específica, como un tutti frutti, ¿no? Por eso de aquí que quiere ser casita familiar y al mismo tiempo sagrada, casita familiar, pero también casita sagrada, porque la proximidad se llena, dice, de la grandeza del omnipotente. Sabemos bien que donde Dios habita, el hombre no puede acceder sin ser admitido y entra solamente, dice, quitándose las sandalias, ¿sí? Para confesar la propia insuficiencia. Y en este habernos olvidado de quitarnos las sandalias para entrar, no estará posiblemente en la raíz de la pérdida del sentido de la sacralidad, de la vida humana, de la persona, de los valores esenciales, de la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, del respeto incluso de la casa común. Vamos en este caminar, en este ingreso, era el número 155, pero quiere ser casita familiar, pero sí de ser también casita sagrada, es decir, la casita o el espacio, el lugar en el que Dios se manifiesta y en el que Dios también se hace uno con nosotros a través de nuestra propia familiaridad. Perdón que lo repita, pero esta idea me gusta mucho cómo suena, ¿no? La cercanía con los seres queridos, ¿sí? Colocando cimientos, yo le ponía así algunos pasitos que veo que son esenciales, a lo mejor faltarán muchísimos que claro, estamos en este camino de aportarlos, pero decía, para construir la casita sagrada, primero hay que colocar los cimientos. Y los cimientos son estos, ¿no? El hecho guadalupano y obviamente el acontecimiento redentor. El hecho guadalupano encuentra su más elocuente síntesis mesiánico-cristológica en el mandato de construir una casita donde se manifieste el consuelo materno de Dios, ¿sí? El consuelo materno de Dios. Ahí se va manifestando el construir la casita. El mandato guadalupano de hacer una casita evoca, dice el oráculo mesiánico, de la promesa divina de David, de hacer para él una casa, es decir, una descendencia de reyes, un linaje mesiánico. La descendencia mesiánica es una familia de reyes, ¿sí? Coherentes en su cometido de establecer la paz y la justicia, es un pueblo profético y sacerdotal fiel a su misión de interceder por las necesidades ajenas. Es decir, esta parte de la construcción, del hecho guadalupano, del mandato guadalupano, nos recuerda también la constitución o la construcción que hay en nosotros y que nació en primer lugar a través del bautismo. En el bautismo, precisamente, nos hacemos familia de Dios. Dice familia de reyes, ¿no? Pero también tenemos el espíritu profético, el espíritu sacerdotal, que nos ayuda a ser fieles en esta misión de la construcción. Pero además todavía de ese aspecto bíblico para los pueblos mesoamericanos, el templo era un signo elocuente de una nación, que es lo que precisamente Dios quiere, ¿no? Nación santa, pueblo elegido. Y por tanto la invitación a construir un templo, en este caso por María de Guadalupe, evocaba la construcción de una nueva nación. Construir la casita sagrada es que aún en medio de estas circunstancias tan particulares que estamos viviendo, dice, se invite, se evoque a construir una nueva nación. Aquí cabe incluso recordar la palabra parroquia, ¿no? Como parroquia significa precisamente casa entre las casas, ¿sí? Pero esa casa entre las casas, incluso hasta enmarcado está con el atrio, ¿sí? ¿Cómo este atrio es cruzando el atrio, el umbral de la puerta del atrio, se entra en este espacio concreto que a pesar que está en medio de todas las casas, es un espacio propio y es un espacio de encuentro, ¿sí? Por eso parroquia es eso, es esa casa entre las casas. Podría atrevidamente así decirlo, ¿no? O sea, la parroquia está en este camino de construcción de la casita sagrada y es ella misma, esa casita sagrada, ese espacio que Dios quiere a través de María de Guadalupe. Y cuando entramos en este espacio, en esta casita sagrada, como en este caso es la parroquia, entonces nos volvemos una nueva nación. Cada bautizado construye también una nueva nación. Por eso la oración que hacía, ¿no? Al inicio, que no nos corrompa, dice el favoritismo, ¿no? Y que no nos corrompa la acepción de personas o de cargos.
Porque también sucede esto en medio de la vida ordinaria, ¿no? Que a veces, pues sí, no nos cae bien alguien y entonces lo hacemos menos. Si no lo incluimos, no hablamos de él, etcétera, muchas cosas. Pero aquí hay que recordar el punto central: familiaridad. Familia de reyes, coherentes, dice, en su cometido de establecer la paz y la justicia. Un pueblo profético y sacerdotal que tiene una misión concreta: construir un templo. Quiere que construyamos, por lo tanto, una nueva nación. Siguiendo en esta colocación de cimientos, hay otro punto importante. El consuelo que promete Santa María de Guadalupe no es un simple restablecimiento materno de la alegría, sino algo de mayor alcance: el cumplimiento y la realización de la justicia y la paz, de las que tanto carece nuestra sociedad y de las que nuestra iglesia tiene que ser su humilde pero consolador comienzo. Por eso decía, ¿no? Construyendo o colocando cimientos. Nos preguntamos entonces si el Tepeyac y sus moradores, México y sus habitantes, gozan del consuelo de una sociedad más justa y pacífica. Más aún, podemos cuestionarnos si como iglesia somos esa casita construida con dinámicas sociales y alternativas económicas humanizadoras, ajenas al sistema liberal de corrupción y explotación de los más empobrecidos, como lo citaré el número 11. ¿Cómo al colocarle los cimientos de esta casita sagrada nos está enviando a lo esencial, ¿sí? A lo esencial de las cosas, a las tres tareas fundamentales, precisamente: la pastoral profética, la pastoral litúrgica y la pastoral social, que son estas tareas fundamentales, estos cimientos, incluso si podemos atrevidamente decirlo así, pero son esenciales porque sostienen. Innegablemente la Iglesia en México necesita sentarse a los pies de la Virgen Madre para alentar la esperanza de ser un solo pueblo. Otra vez aparece este sentimiento, ¿no? Dice, ser un solo pueblo, porque desde el inicio, en este sueño de Dios, que seamos un solo rebaño bajo un solo pastor. Por eso María, en este alentar la esperanza de ser un solo pueblo, nos invita primero a contemplar, creer, vivir y anunciar el misterio de redención realizado por Jesús. Contemplar, creer, vivir y anunciar. Por eso el número 2 me gusta cómo comienza, ¿no? Dice, la iglesia en México necesita sentarse a los pies de la Virgen Madre, ¿sí? O sea, primero necesita sentarse para contemplar. Me viene en mente la escena del Evangelio, ¿no? En el que está precisamente las hermanitas, ¿no? Una hacendosa en el quehacer y la otra decide sentarse, ¿no? Detenerse, frenar, para escuchar y contemplar. Y muy a propósito incluso de las lecturas y del Evangelio de esta semana, que se han detenido en estas características: la escucha, la contemplación, ¿sí? Y obviamente la comprensión. Desde el martes, que fue San Pablo, cómo aquella luz lo deja cegado, pero escucha, y escucha una voz que lo confronta y lo cuestiona, lo derriba, ¿no? Y después Jesús le dirá también a los discípulos, ¿no? Escuchen, contemplen, ¿no? Y les dirá, comprendan, ¿no? ¿Qué significa ir sembrando, en este caso, o ir construyendo los cimientos de la casita sagrada? Las semillas del reino, que ya están sembradas y esparcidas por el mundo. Entonces, son cuatro cositas importantes: contemplar, creer, vivir y anunciar, ¿sí? Contemplamos las circunstancias de la vida que nos rodean, pero creemos también que efectivamente el Cristo Salvador nos trae esta esperanza de salvación y vivimos inmersos en una realidad que, iluminada y empujada por las semillas del reino, nos lleva a anunciar y a implantar, a ser cooperadores, colaboradores en esta construcción de la casita sagrada. Anunciar el misterio de redención, dice, realizado por Jesús. El hombre estamos en este camino de construcción, y al final la casita sagrada nos lleva a este espacio de la salvación. Seguimos colocando cimientos. Para empezar a construir, el Señor nos llama primero
a poner atención en los signos de los tiempos, contemplar, acuérdense, poner atención en los signos de los tiempos, en la vida de las comunidades, en el sentir de cada persona, porque el pueblo mexicano está herido por una guerra fratricida, ajena al deseo materno que el Padre de Cristo ha manifestado en el mensaje guadalupano, ¿sí? Y ahí entra otra cuestionante, ¿no? En este contemplar, en el poner atención en los signos de los tiempos. ¿Cómo hemos estado edificando la casita de consuelo, la casita de la familia? Por eso es necesario reconocer que hemos robado la esperanza de nuestros pequeños, de los más pequeños, hablando del infante, ¿no? Y hemos descuidado, dice, el fundamento de nuestra sociedad, ¿no? La familia ahí presente. Poner atención en los signos de los tiempos. Cómo a nuestro alrededor suceden distintas cosas, diferentes circunstancias que nos cuestionan, que nos lastiman, que nos hieren. Y en este contemplar, en este poner atención, también entra obviamente el sensibilizarnos, ¿sí? En sensibilizarnos, en estar ahí, pero no caer o no frenarnos con la indiferencia en esta colocación de los cimientos. Ahora, levantando la construcción, uno de los grandes retos de la pastoral ha sido el que en el lugar donde se reúna la comunidad, ojo con lo que sigue, dice, todos nos sintamos en casa. Interesante. Acuérdense que la casita sagrada es el lugar en donde nadie se siente ajeno, nadie se siente desconocido. El lugar, dice, donde se reúna la comunidad, que ahí todos nos sintamos en casa, ¿sí? Cuando esto no ocurre, cuando no construimos la casita sagrada entre todos, más de uno se sentirá extraño y lo que es peor, con mucha facilidad se irá de casa, porque obviamente causará desánimo o sentirá el desánimo. Y aquí vuelvo a la oración que hacía, ¿no? En lo que pedíamos, ¿sí? Que no nos corrompa, dice, la acepción de personas, etcétera, o de cargos, etcétera. Por el contrario, que nos una. Y en este levantando la construcción, es necesario acoger para construir las paredes. Es decir, que entre todos la vamos construyendo. Sin duda alguna, por eso vale la pena recordar la oración colecta de la celebración del día 12 de diciembre. Pues decimos esto: concédenos profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. La oración colecta recuerda efectivamente el sentido de levantar esa construcción, buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. La autoridad, sí, en este caso el romano pontífice, nuestros obispos, párrocos, etcétera, esa autoridad es la búsqueda del progreso, o sea, es hacer que las cosas crezcan, ¿sí? Que la persona crezca. No es no es la mera imposición de cosas, no. La autoridad, precisamente desde la propia etimología, ¿no? Pues significa hacer progresar. Y en este caso, estamos en buscar progresar nuestra patria, si lo especificamos, nuestra diócesis, y si vamos todavía más especificado, nuestra parroquia, nuestra comunidad, nuestra familia, por las cosas esenciales, por caminos de justicia y de paz, ¿sí? He aquí la proyección social de la fe en María de Guadalupe y el indicativo para empezar a ir levantando la construcción. La proyección social, vuelvo a lo que decía 2 slides anteriores, las tareas fundamentales, ¿no? Profética, litúrgica y social, se van así de esta forma, poco a poco manifestando y se van dando a entender cada vez más. Siguiendo levantando la construcción, iluminados por el acontecimiento redentor de nuestro Señor Jesucristo y del encuentro de nuestra Madre Guadalupe, al contemplar, otra vez vuelve a retomar la palabra de hace rato, al contemplar la realidad de esta nueva época, queremos fortalecer y renovar nuestro esfuerzo para hacer presente el reino de Dios en esta situación concreta de nuestro país, tomando en nuestras manos el mandato de la morenita del Tepeyac de construir esa casita donde los pobres y humildes sean los primeros en la iglesia y orienten el horizonte de nuestra conversión
fecundando así el sentido de nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Él retoma esta palabra, ¿no? Contemplar la realidad. Contemplar la realidad como pastores, contemplar la realidad como hijos de Dios, contemplar la realidad precisamente también como colaboradores en la parroquia, contemplar la realidad desde nuestra familia. Ese contemplar la realidad, pues obviamente nos pone a mirarla, a profundizarla y a ir buscando la construcción de las paredes sólidas para que precisamente aquellas circunstancias no impidan o no ahoguen la construcción. En este proceso de levantar la construcción, hay que recordar el acontecimiento guadalupano en 3 sencillos acentos emotivos, ¿sí? La primera aparición, la voluntad divina de un espacio de encuentro. La cuarta aparición, la voluntad divina de manifestar, remediar penas y dolores, sanar y salvar, ¿sí? Y después la aparición en la tilma, en la que el obispo se convierte. ¿Cómo Dios va llevando en este proceso de construcción el paso a paso? Deseo un espacio de encuentro. Constrúyeme ese templo. Deseo que en ese templo, en esa construcción que estamos realizando, pueda manifestar y remediar penas y dolores, pueda sanar y salvar. La casita sagrada es generadora de esperanza. Es más, da esperanza, ofrece esperanza. Y cuando se revela, cuando se da a conocer, cuando se aparece en la tilma, viene entonces la conversión. Los 2 elementos necesarios y que también ya creo que hemos escuchado, ¿no? La conversión personal y después la conversión pastoral. El cambio de actitudes y a veces el cambio de métodos, ¿sí? Lo que ayude a levantar y construir la casita. Hoy en este camino de construir, hay que descubrir además a Dios y su nueva forma de hablarnos en tiempos de crisis y además auxiliados de la figura de María, la figura de una mujer. De aquí el hecho de ayudarnos en esta construcción, retomando el papel de la mujer dentro de la iglesia, no para hacer un feminismo exótico católico, sino para reforzar el camino de la evangelización y construcción, ¿sí? La iglesia tiene custodia en el depósito fidei la verdad, la revelación, ¿sí? La fe que se manifiesta no es una ideología, sino es una revelación, una expresión, la verdad plena, con mayúscula, que se revela ahí, que se dio a conocer y que se llama Jesucristo. Ayudados con el PGP, movidos por nuestro plan diocesano de pastoral, nos preguntamos, ¿será posible estar ya en el gerundio eclesial? Y de ahí está el gerundio eclesial, viene en el título del tema, construyendo, ¿sí? El gerundio eclesial es caminando, construyendo, celebrando, formando, conociendo, fortaleciendo, uniendo, primereando, dialogando. Es decir, haciéndolo, ¿no? Haciendo las cosas, caminando. A lo mejor no vamos corriendo, vamos caminando, pero estamos construyendo. Hemos colocado los cimientos, por eso el gerundio eclesial, valga la expresión, nos apoya, ¿no? Y nos recuerda que la iglesia está avanzando. No se puede quedar, como dice el Papa Francisco, no se puede quedar estancada. El estancamiento, amigos y amigas, el estancamiento siempre causa encierro, ¿no? Causa deficiencias. Y ese criterio que el Papa Francisco decía en la Evangelii Gaudium, ¿no? ¿Cómo el cómodo criterio del siempre se ha hecho así no permite el gerundio eclesial, ¿sí? Porque lo frena, ¿no? Lo estanca ahí, no le permite ir avanzando, ¿sí? Y por eso todos estos, valga la palabra, todos estos retos que implica el colocar los cimientos y que implica precisamente también el ir levantando las paredes. Ya sabemos que el gerundio eclesial implica movimiento, implica acción, implica decir manos a la obra, dice sin demorar.
Si vamos caminando, que vayamos caminando. Pero el gerundio eclesial también implica el convirtiendo, ¿sí? La persona, la pastoral. Implica el escuchando, implica el obedeciendo, implica el esmerando, confiando, haciendo, trabajando, abriendo, ¿no? El gerundio eclesial se oye interesante y bonito, sin embargo, en la construcción siempre es un reto, ¿sí? Aplicar el gerundio eclesial, porque el gerundio derriba muchos muros para levantar nuevas paredes, ¿sí? Y a lo mejor en ese derribar muchos muros y levantar nuevas paredes, sí, efectivamente, cuesta trabajo, implica, valga la comparación, una inversión, pero cuando se construye, ¿sí? Cuando se construye y se construye con cimientos firmes y no sobre arena, es difícil que se venga abajo. Por eso creo yo que la vida de la iglesia, nuestra vida eclesial, tiene que retomar el gerundio eclesial, el ando, yendo, ¿sí? El construyendo, el oyendo, escuchando, para que no se quede estancada, que no se quede en freno. Es difícil de explicar y a lo mejor es difícil de entender cuando no hay vitalidad, cuando no hay ingenio, cuando no hay transformación, crecimiento. El gerundio eclesial no se puede confundir con la pasividad, con la mera recepción, con la buena disposición de acoger y soportar. Implica al sujeto y a los sujetos, ¿sí? Por eso decía, hace rato hacía referencia a la autoridad, ¿no? O sea, la autoridad no es solamente el que manda, o sea, no es mandar, ¿no? O sea, es ir construyendo y llevando a la persona, al sujeto, para que ésta vaya progresando. Y al mirar el gerundio eclesial y aplicarlo, si nos hacemos la pregunta así, al mirar el gerundio eclesial nos podemos lanzar la pregunta, ¿no? A nivel pastoral, a nivel parroquial, ¿no? O sea, la parroquia, la realidad, está yendo por el gerundio, ¿sí? Eclesial. O sea, sí está avanzando, está creciendo, está construyendo o se ha estancado. No hay acción fuera del sujeto cuando utilizamos un buen gerundio contundente, caminando. Aquí en la parroquia, creo que por ahí unos conectados por ahí, aquí en la parroquia les digo, aprendiendo a caminar, ¿sí? Aprendiendo a caminar juntos, pero aprendiendo, ¿sí? No a ver si aprendo, ¿no? Aprendiendo a caminar juntos. Me encontré con este párrafo de la Porta Fidei que nos dice las cosas precisamente a través del gerundio. La fe solo crece y se fortalece creyendo. No hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse. Dice, en un increscendo continuo, ¿sí? Un crecimiento, en un así, vamos. En las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Cómo se aprende a construir? Construyendo. ¿Cómo se aprende a unir? Uniendo. ¿Cómo se aprende a celebrar? Celebrando. ¿Cómo se aprende lo demás? Formando. El gerundio eclesial es en activo, ¿sí? Y por eso la Porta Fidei me gustó mucho el verlo de esa manera. La fe solo crece y se fortalece creyendo. Vamos a salir del estancamiento caminando, progresando, construyendo, ¿sí? Valga la comparación, la última película de Batman decía, ¿no? Ascendiendo, ¿sí? El caballero de Batman asciende, o sea, va ascendiendo, ¿sí? Va construyendo, se va elevando. Por eso, disculpen ustedes la palabra, ¿no? Pero creo que la invitación es todavía más directa, ¿sí? La iglesia en salida, misionera, etcétera, la iglesia en salida, pues comienza saliendo, ¿sí? Construyendo, etcétera. En este construyendo hay que tener en cuenta los materiales. Para el cimiento tenemos dos cimientos potentes. 2000 años de la redención,
500 años del acontecimiento guadalupano. ¡Pum! ¿Sí? Y para ir construyendo, tenemos 6 materiales que son los que aparecen precisamente en nuestro proyecto global de pastoral. ¿Sí? Para ir construyendo, primer material, opción por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana, que anunciando y construyendo, si usamos el gerundio. Opción por una iglesia comprometida, ¿no? Comprometiendo con la paz y las causas sociales. Opción por una iglesia pueblo, ¿sí? No puebleando, por una iglesia pueblo, inmersa en medio de. Opción por una iglesia misionando y evangelizando. Opción por una iglesia que compartiendo con los adolescentes y jóvenes la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y de vida plena. Y obviamente, todavía de forma más particular, nuestro plan diocesano de pastoral. Entonces, tenemos 2 cimientos, 2000 años de la redención, 500 años de Guadalupe. La construcción, las 6 opciones pastorales, ¿sí? Las que tenemos, bueno, 5 opciones, y el PDP que pongo yo ahí, porque es la particularización de lo general, del proyecto global, lo aterrizamos, lo complementamos, no lo sustituimos, pero enriquecemos el plan diocesano en ese camino de construcción. Dicen nuestros obispos en el 189, nosotros, conforme a la promesa de Dios, esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra, en los que habite la justicia. Estas palabras despiertan en nosotros el deseo de caminar juntos y hacer realidad en nuestra patria, en nuestra iglesia, y por supuesto en cada uno de nosotros, el proyecto de Dios manifestado en Cristo Redentor e inculturado en María de Guadalupe. Inculturado, acuérdense que es como el evangelio se mete dentro, entra dentro de una cultura. Dice, Dios se ha encarnado, ¿sí? Ha entrado dentro, se ha hecho, ¿sí? En María de Guadalupe dice, edificando juntos esa casita justa y digna, donde todos somos acogidos. Dios tiene grandes sueños para sus hijos. El sueño de Dios está tejido de los mejores sueños de todos los hombres y mujeres. ¿Cuáles son? La paz, la justicia, la unidad, la fraternidad, la dignidad de sus hijos, etc. Estos son también los sueños, dice, de nosotros los obispos y de toda la Iglesia de México. No dejemos de soñar y trabajar para que estos sueños se hagan realidad. Podríamos decir, ¿sí? Soñando y trabajando, ¿sí? Soñando para aplicar el gerundio eclesial, ¿sí? Soñando y trabajando para que esos sueños se hagan realidad. Esta parte última me gusta mucho también porque recalca, ¿no? Lo que hemos dicho desde el principio, o sea, el sueño de Dios. Y el sueño de Dios, dice, está tejido de los mejores sueños de todos los hombres y mujeres. Y de aquí hago una referencia litúrgica, ¿verdad? El prefacio de la misa de Jesucristo, Rey del Universo, de la solemnidad, nos recuerda ese sueño de Dios entendido como la instauración de su reino, ese reino eterno y universal que el prefacio señala, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Ahí está el sueño de Dios, está tejido de los mejores sueños de todos los hombres. O sea, ¿quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere la justicia? ¿Quién no quiere la unidad? ¿Quién no quiere la fraternidad? ¿Quién no quiere la dignidad del hombre? La santidad, la gracia, la justicia, ¿quién no la anhelamos? Por eso dice, el sueño de Dios está entretejido de los mejores sueños del hombre. Y ahí están manifestados precisamente en las semillas del reino, en ese reino eterno y universal. Hoy parece ganar terreno el egoísmo. El acontecimiento guadalupano nos invita a vivir la primacía de la caridad, de la unidad, de la hermandad, de la sinodalidad. Como diría el Papa Francisco, ¿no? Vivir la primacía, el primeriando, otra vez, en gerundio, ¿no? La primacía de la caridad, de la unidad, de la hermandad, de la sinodalidad. Estos últimos son los que rompen precisamente con el egoísmo.
Son varios desafíos pastorales que se plantean en la realidad, y esa es la verdad. Sin embargo, al mirar el proyecto global de pastoral y el plan diocesano de pastoral, creo que se genera esperanza, al menos me genera esperanza, porque junto con nuestro obispo vamos caminando como sus colaboradores, en este caso los sacerdotes, y empujados, animados por todos los colaboradores de la parroquia, todos aquellos que prestan su servicio en la pastoral. Es desafiante sacar a la iglesia de su zona de confort, con caridad y misericordia pastoral, con temor y temblor. Hay que seguir caminando y construyendo. Hay unas palabras clave. Dice, con caridad y misericordia pastoral, con temor y temblor. Pero hay que seguir caminando y construyendo. De nueva cuenta, el famosísimo gerundio eclesial. Muchas gracias por su atención. Un poquito corto a lo mejor, pero espero que ayude y que anime sobre todo en este camino formativo. Padre Miguel, muchísimas gracias. Buenísimo el tema. Voy a dejar de grabar